Muy buenas. Hoy vamos a viajar a 1979 para desvelar la increíble historia que se esconde detrás de Platinum, un disco que marcó un antes y un después para el genio de Mike Oldfield. Venga, vamos a meternos en faena. Y ojo, antes de nada, que quede muy claro, todo el mérito de esta historia es del blog La Playlist del Yeyo. Son la fuente original y los que han rescatado esta maravilla de relato. ¡Un aplauso para ellos! A ver, poneos en situación por un segundo. Eres un artista mundialmente conocido por tus obras complejas, larguísimas, y de repente te enfrentas a una pregunta que da pánico. ¿Qué haces cuando los números no cuadran y tu discográfica te exige un éxito comercial, pero para ayer? Pues sí, ese genio en apuros era ni más ni menos que Mike Oldfield. Justo después de una gira que debería haber sido la cima de su carrera, se encontró en una encrucijada que lo cambiaría todo. Mirad, la gira Exposed de 1979 fue algo colosal. Una orquesta entera, un coro, una barbaridad. ¿El problema? Que fue una auténtica ruina. Los costes se fueron por las nubes. Y aunque llenaban estadios, tanto Oldfield como su sello, Virgin Records, perdieron un dineral. Richard Branson, el jefe de Virgin, se lo dijo clarito. Mike, necesito un disco que venda, ya. Y aquí está la clave de todo. El cambio de chip fue radical. Veníamos de obras maestras como Tubular Bells o Incantations, que eran suites gigantescas. Pues bien, con Platinum la presión económica le obligó a aparcar todo eso y a componer canciones cortitas, pegadizas y sobre todo perfectas para la radio. Es que esta línea de tiempo lo dice todo. En apenas un año, Oldfield pasa de sacar Incantations a la gira desastrosa de Exposed y, de ahí, a tener que componer y grabar Platinum a toda prisa. La presión tuvo que ser brutal. Y para encontrar esa inspiración para reinventarse, Oldfield hizo la maleta y se fue, nada menos que al epicentro de la movida de finales de los 70, Nueva York. Necesitaba un sonido fresco, otra energía. Y vaya si la encontró. Se metió en estudios míticos como el Electric Lady o el Blue Rock y se rodeó de músicos de sesión de la escena de jazz rock de la ciudad. Gente como el bajista Francisco Centeno o el batería Alan Schwartzberg le dieron a su música un groove, un ritmazo que no había tenido jamás. El resultado de todo esto fue un álbum con dos personalidades. La cara A, titulada Platinum, es una suite larga que aún nos recuerda al Oldfield de siempre, pero con más ritmo. Ahora, la cara B. La cara B es otra historia. Un puñado de canciones cortas, alguna versión y hasta parodias. Fue, en fin, la solución de compromiso entre el artista que era y el que le pedían ser. Y es precisamente en esa cara B donde empieza el salseo de verdad, donde se cuecen las anécdotas más locas y los conflictos más sonados de este disco. Cada tema tiene su miga. Para entender lo que viene ahora, hay que pensar en una cosa. Virgin, la discográfica de Oldfield, era la casa de los Sex Pistols. El punk era su bandera. Y claro, Oldfield, un virtuoso del rock sinfónico, estaba en las antípodas. Su opinión del punk era, bueno, bastante gráfica. Es como ver a una cucaracha dando vueltas por la taza del váter. Así que, con esa idea en la cabeza, compuso Punkadiddle. Es una parodia genial, una burla al estilo punk, pero hecha con una calidad musical que solo él podía lograr. Es su forma de decir, ¿queréis algo simple? Pues tomad, pero bien hecho. Lo más irónico es que se convirtió en una de las favoritas del público en sus conciertos. Pero si hablamos de polémica, el culebrón de verdad lo protagonizó una canción de amor, una que desató una guerra abierta entre Mike Oldfield y el mismísimo jefe de Virgin. La historia es de película. Mike le dedica una canción, Sally, a su novia de entonces, Sally Cooper. A Richard Branson no le gustó un pelo, la veía demasiado, no sé, personal. El problema, que cuando Branson decide censurarla, ya había 30.000 vinilos en la calle con la canción. Menudo lío. Obligaron a Oldfield a cambiarla. Grabó corriendo Into Wonderland, pero las portadas se siguieron imprimiendo con el título de Sally durante años, convirtiendo esas primeras copias en un tesoro para coleccionistas. Y por si no hubiera suficiente jaleo, para lanzar el disco en Estados Unidos, Virgin decidió que había que darle otra vuelta de tuerca. Y así nació Airborne. Como podéis ver aquí, es básicamente el mismo disco, pero con un cambio crucial. Quitaron el tema ambiental Woodhenge y metieron Guilty, un single con un rollo disco mucho más potente que ya había funcionado bien. O sea, una jugada para intentar gustar más al público americano. Bien, después de todo este caos, la pregunta del millón es, ¿funcionó la estrategia? ¿Consiguió Oldfield salir del bache y dejar contenta a la discográfica? Pues la respuesta es un sí rotundo. Aunque en el Reino Unido tuvo un éxito más bien discreto, en el resto de Europa fue un bombazo. En Alemania, por ejemplo, llegó al número 11 y se mantuvo en las listas durante años. El objetivo de vender discos y recuperar dinero estaba más que cumplido. Pero lo más importante no es solo eso. Platinum no fue un simple parche. Fue el disco que le enseñó a Oldfield a pensar en formato de canción pop.
fue la llave que le abrió la puerta a los 80 a exitazos mundiales como Moonlight Shadow o Two Friends. Le abrió un nuevo camino, tanto creativo como comercial. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. ¿Fue Platinum una jugada maestra, una adaptación brillante para sobrevivir? ¿O fue el momento en que el genio de las grandes sinfonías se rindió a la industria, poniendo fin a su etapa más pura y artística? El debate, desde luego, sigue abierto. Y con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Una vez más, todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a la playlist del Yello por desgranar esta historia. Si queréis más joyas como esta, no dudéis en visitar su blog. Nos vemos a la próxima.